¿Cómo están? Volvemos con otra clase asincrónica. Esta clase ustedes la tienen disponible en el aula virtual. Estamos acá con el profesor Alfredo. En la primera clase hemos visto el texto de Dauria, donde se ha desarrollado todo lo atinente al Estado, y seguimos con los conceptos de Estado, sociedad y poder. En esta oportunidad vamos a desarrollar el texto de Cotarelo y vamos a tener la misma estructura, el visionado de la clase, la lectura del texto y después el desarrollo de la actividad que le proponemos con el profesor. Ahora voy a compartir pantalla y como ustedes saben, todo el material está compartido en el aula, van a tener ahí todas las diapositivas, así que lo van a poder ver no solamente como parte de la clase, sino después en el campus. Así que los dejo con Alfred. Hola, ¿cómo están? Bueno, como mencionaba Florencia, ahora vamos a empezar a trabajar con el segundo texto que corresponde a la bibliografía de la unidad número uno, que es un texto de un autor español que se llama Ramón Cotarelo, que nos va a permitir tomar contacto con la evolución del Estado. Si nosotros con Dauria logramos esclarecer el concepto de Estado y el concepto de sociedad, ahora lo que vamos a tratar es de situarlo en una línea de tiempo a ese estado. Algo que, digamos, queda como pendiente en lo que nosotros hemos seleccionado de Dauria, que nos termina diciendo, bueno, estado es esa realidad política que se corresponde con Europa Occidental en los siglos XVI, XVII, XV, XVI. Bueno, ahora vamos a ver cómo esto se monta a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días. Y en este sentido, eh, ¿qué es lo que hace Cotarelo? Él dice, a partir del siglo XVI, el Estado atravesó distintas configuraciones. Si ustedes a esto lo ven a partir de otra bibliografía, pueden haber algunas eh, variaciones en la notación, pero básicamente todos periodizan algo básicamente semejante a lo que está proponiendo ahora Cotarelo. Y él dice, a partir del siglo XVI, el Estado atravesó estas cuatro configuraciones fundamentales. En la última vamos a ver que hay algunas cositas que quedan como que no llegan hasta nuestros días y para eso va la tercera bibliografía de esta unidad, que es un texto de Rodríguez sobre estado de bienestar. Pero bueno, básicamente nosotros a este estado del siglo XVI lo encontramos primero como en su primera versión como estado absolutista, luego de bien estado liberal, seguidamente estado democrático y finalmente estado social y democrático de derecho. ¿Cuál es la propuesta? Ustedes en el texto van a ir viendo la evolución de, digamos, cada uno de estos tipos de estado. Vamos a tratar de destacar qué es lo característico, qué es lo que va mutando en esa evolución del Estado, qué pasa en el ámbito económico, en el ámbito político, qué pasa con la relación con el derecho, cómo funciona el poder. Y una vez que nosotros tengamos este recorrido, señalando algunas notas centrales, vamos a presentar una tabla o cuadro sinóptico en donde van a quedar explicitadas las grandes variaciones. Entonces empecemos con la primera versión del Estado, que es el Estado absolutista. Es la configuración del Estado que marca la clausura del largo ciclo de la poliarquía medieval. ¿Se acuerdan que con Dauria hablamos de que lo característico del Estado moderno es que es un poder del Estado, perdón, eh, del Estado por oposición a lo que es el feudalismo es que representa un poder centralizado. Pues bien, esta es la primera versión de poder centralizado, el Estado absolutista, en donde aparece un monarca detentando una autoridad única, es un monarca absoluto y que ese poder se ejerce sobre un territorio determinado. En este Estado absolutista, digamos, se juegan la conjunción de una pluralidad de factores materiales y espirituales que promovieron, digamos, esta generación de un poder centralizado, soberano. En este sentido, Cotarelo destaca, por ejemplo, la invención de la imprenta,
que facilita la gestión del poder centralizado y sirve a la causa de la identidad nacional al difundir una lengua única. Es decir, vean qué importante que es justamente el idioma como un factor que liga, que coliga a los súbditos. Y por otro lado, cómo la imprenta va a permitir justamente facilitar la comunicación escrita, lo cual genera como mucha más flexibilidad y velocidad al intercambio de comunicaciones burocráticas. Otro factor central en el surgimiento del Estado absolutista es la recuperación del derecho romano, que va a ser justamente, siempre insistimos en cómo el derecho es una herramienta al servicio del Estado que permite justamente que éste ejerza su poder con mayor efectividad. Entonces se recupera el derecho romano y todo ese núcleo de conceptos y prácticas para el mantenimiento del poder. También otro factor va a ser el auge de las universidades, eh, que ya comenzaban a implantarse en Europa desde la época medieval, que van a ser el epicentro de formación de la burocracia, es decir, todos los agentes que van a desplegar funciones en este Estado absolutista van a ser personas que están formadas, entrenadas, profesionalizadas, y en esto van a tener un rol capital las universidades. Y así aparecerá sellada la alianza monarca y burguesía, porque el Estado absolutista lo que marca justamente es la pérdida de centralidad de la nobleza, que era el factor de poder fundamental en la época medieval, mientras que con el Estado absolutista ya los actores son el central es el monarca y la burguesía. El monarca aporta reconocimiento, visibilidad a la burguesía y la burguesía le aporta obediencia y reconocimiento como poder soberano a ese monarca. Otro factor que va a generar la posibilidad de provocar un poder centralizado es la aparición de la hacienda pública, que es una fuente de recursos que permite financiar al Estado, lo cual es crucial sobre todo cuando pensamos en la necesidad de subvencionar ejércitos nacionales, que son los que van a robustecer al poder centralizado. Es decir, otro factor, la generalización de la unificación impositiva, la eliminación de aduanas exteriores, que fluidifican las relaciones económicas y financian al poder centralizado. Esto sin perjuicio de que subsista la estructura gremial de producción de cuño medieval. Es decir, las corporaciones medievales siguen teniendo una participación activa en la vida económica de este naciente Estado, este orden político que es el Estado como Estado absolutista. De hecho, solo van a desaparecer fines del siglo XVIII, y un emblema de esto justamente es la Ley Le Chapelier en el contexto de la Revolución Francesa, luego de la Revolución Francesa, que prohíbe las corporaciones medievales. ¿Por qué? Porque eran factores de poder también, y lo que se quería era eliminar justamente todo poder rival al poder centralizado. ¿Qué pasa con la economía y la política en el Estado absolutista? La doctrina económica característica del Estado absolutista es el mercantilismo, que si bien parte del principio de que la riqueza de las naciones es equivalente a la cantidad de metales preciosos que posea y promueve el proteccionismo, indirectamente contribuye a fomentar la actividad comercial, ¿no? Que va a ser central para la teoría económica clásica que adviene luego del Estado absolutista con el Estado liberal. Y en términos políticos, el Estado absolutista se sostiene sobre un monarca absoluto, como decíamos recién. ¿Qué significa absoluto? Ab significa no, soluto, lazo. Absoluto es desligado. ¿De qué está desligado? De cualquier base que lo constriña. ¿En particular de qué? De la ley. Es un poder que se construye fuera de la ley. Y esta nota es crucial para distinguir al Estado absoluto de las posteriores configuraciones que ya son estados sublegales, bajo la ley, y no desprendidos de la ley, como el Estado absolutista, que por esta nota dominante es que tiene el nombre que tiene, porque se configura un poder, ¿no?, por fuera de la ley.
Y en términos weberianos, Max Weber es un sociólogo alemán fundamental para el estudio de, digamos, el Estado, y él define el Estado como monopolio de la fuerza legítima. Pues bien, todavía no llegamos al monopolio de la fuerza legítima con el Estado absolutista porque se trata de un Estado absoluto, es decir, sin eh, ligación al derecho, que no es bajo la ley. Entonces, en términos weberianos nos quedamos con que es un estado de monopolio de la fuerza. Con el Estado liberal, que es la segunda configuración del Estado, aparece ya la idea de un poder construido bajo la ley. El Estado liberal es un Estado de derecho, como las sucesivas configuraciones. ¿Mm? Y como no es Estado de Derecho, por ejemplo, los estados totalitarios del siglo XX, y pensemos en lo que es la Alemania nazi, lo que es la Rusia estalinista, la URSS, perdón, estalinista, como los grandes totalitarismos del siglo XX, y también pensemos en las dictaduras latinoamericanas, que si bien no tienen esa vocación de abolición por completo de la legalidad, son siempre estructuras de poder que se llevan muy mal con su sujeción a la ley. ¿Mm? Mientras que el Estado liberal es un Estado de ley, bajo la ley, ¿mm? Que luego esto se sofisticará y ya será un Estado como bajo una constitución. ¿Mm? Y en términos weberianos ya podemos hablar acá de un Estado que se perfila con monopolio de la fuerza legítima, porque ese poder, esa fuerza coactiva está disciplinada normativamente en el ámbito jurídico, por la ley, insisto. En términos económicos, el Estado liberal marca el abandono del mercantilismo y la recepción de la teoría económica liberal clásica, que toma como medida de la riqueza de las naciones a la actividad comercial y promueve el libre cambio, es decir, abandona el proteccionismo propio del mercantilismo. ¿Mm? El Estado liberal, en términos económicos, es lo que también se conoce con el nombre de Estado mínimo, Estado gendarme. En definitiva, es el Estado que no toma partido, no interviene en la actividad económica de los particulares. Por eso la expresión con la que se lo conoce es que el Estado liberal es un Estado de laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Es un Estado que solo garantiza el orden público, la defensa y la realización de obras públicas necesarias para promover la actividad comercial. En nada más interviene. ¿Mm? Y finalmente, la tercera configuración del Estado es el Estado democrático. En términos políticos, y esto es una nota bien específica del abordaje de Cottarello que quiero que la observemos bien. Él dice, en términos políticos, representa un avance en términos de igualdad. ¿Por qué? Porque el Estado liberal ya era un Estado bajo la ley que consagraba la igualdad ante la ley, pero lo que Cottarello explicita, denuncia, es que si bien el Estado liberal era un Estado que hacía de la igualdad ante la ley un derecho, no reconocía la igualdad ante la ley en términos electorales. ¿Por qué? Porque el Estado liberal admitía el sufragio censitario. Es decir, no era la idea de una persona un voto, sino que para acceder al derecho electoral se tenía que tener una determinada eh, nivel de instrucción o un determinado nivel de riqueza o ser propietario. Entonces todo esto conspiraba contra una impronta democrática, porque no era el poder del pueblo, sino que en todo caso era un poder que tenía que ver con quienes tenían, detentaban alguna forma de poder ideológico o económico. Con el Estado democrático, en este tercer momento, en cambio, aparece, junto a la igualdad ante la ley, comprendida también la igualdad electoral. Aparece la idea de una persona, un voto. ¿Mm? Por supuesto, van a existir como existen hasta hoy, restricciones razonables, no todos pueden votar, por ejemplo, por edad, niños y niñas no votan. Y en esa época, por supuesto, también había restricciones irrazonables, como que no votaban las mujeres. ¿Ah? El derecho electoral solo es reconocido a las mujeres en las primeras décadas del siglo XX. ¿Mm? Y este Estado democrático, en términos económicos,
marca la puesta en crisis de la teoría económica clásica, ¿m? Aquella que, insisto, recordemos, laissez-faire, laissez-passer. El Estado no interviene en la vida económica. La vida económica se regula por las reglas de la oferta y la demanda. Y los agentes económicos no tienen ningún tipo de restricción. A partir del Estado democrático, comienza el Estado a intervenir en la economía. Es lo que se conoce como intervencionismo o estatismo, a partir de una pluralidad de factores que van a determinar que el Estado vea con buenos ojos la necesidad de intervenir en la vida económica. ¿Qué factores? Por un lado, la mayor participación política de los sectores desaventajados por el sufragio universal, ¿ah? Por esta igualdad también como comprendiendo a la igualdad electoral, que ¿qué permite? ¿Por qué? Porque desde que los sectores desaventajados sufragan, pueden elegir a sus representantes, a quienes representen a sus intereses, y entonces se puede presionar para obtener mayores concesiones. Universalización del impuesto de la renta que financia al Estado a partir de los sectores más favorecidos. También el Estado democrático va a marcar la intervención del Estado en la economía a partir de la cuestión social surgida de los procesos de industrialización. Y nos estamos refiriendo a que en el contexto de las revoluciones industriales, la actividad industrial tiene un enorme despegue, pero esto va acompañado de condiciones laborales extremadamente desfavorables para los trabajadores. Jornadas de 15 horas, no había vacaciones, no había descanso, no había protección ante la vejez, no había protección ante la enfermedad. Y esto, sobre todo enancándose sobre el movimiento socialista, va a empezar a presionar al Estado y va a demandar que éste establezcan algún grado de corrección mediante intervenciones en la economía sobre situaciones que generaban justamente contextos de profunda desigualdad. Y otro actor central, además del movimiento socialista, va a ser la doctrina social de la Iglesia, que también va a enfatizar, digamos, desde un sentido religioso, desde un sentido moral, a la necesidad de proteger a los más desaventajados, a los desvalidos, a los que no tienen justamente la instrucción o la riqueza que les permita protegerse de, digamos, los efectos no queridos del libre juego de la oferta y la demanda. Y finalmente, la cuarta configuración del Estado es el Estado social y democrático. ¿Qué es lo que hace? Hace de la igualdad un problema ya crucial. A partir de constatar que a lo largo de todo este proceso que empieza en el siglo XVI, se había logrado crecientemente igualdad jurídica, igualdad incluso, o sea, igualdad ante la ley, igualdad incluso ante la ley electoral con el Estado democrático, pero no se había alcanzado efectivamente igualdad real en ningún sentido. Y frente a estas circunstancias que se legitima la intervención del Estado en la economía para de alguna manera sumar dosis de igualdad real. Corresponde a la fórmula estado de bienestar que habilita la intervención del Estado en el ciclo económico. ¿Para qué? Para garantizar el equilibrio económico neutralizando crisis económicas, el pleno empleo y el crecimiento sostenido. Pero yo lo que quiero es que esta cuarta fase la dejemos como en suspenso, porque a lo que tiene que ver específicamente con el estado de bienestar, lo vamos a analizar en particular con el próximo texto, que es la última bibliografía de esta unidad 1, que es el texto de Rodríguez. Y entonces, concluyendo, bueno, y finalmente lo que nos dice Cottarello es que en el mundo contemporáneo hay un momento en donde el estado de bienestar entra en crisis, en los 70 del siglo XX, y esto lleva a que en los 80 del siglo XX aparezca el estado liberal de nuevo, como fórmula de estado neoliberal, ¿no? Y la propuesta de que el Estado no intervenga activamente en la economía. Pero toda esta última fase de Estado democrático y social de derecho y Estado en el mundo contemporáneo, que son 2 páginas de Cottarello, sobre todo lo vamos a trabajar en detalle a lo que es el Estado de nuestros días desde la segunda mitad del siglo XX con el último texto de esta bibliografía. Y como una forma de que ustedes puedan diferenciar estas 4 configuraciones, también les proponemos que trabajen a partir de
esta tabla o cuadro sinóptico en donde ustedes pueden diferenciar en los ejes horizontales y verticales, en el horizontal los distintos tipos de estado y en los ejes verticales, ¿no?, las distintas variables. Entonces, ¿qué pasa con la organización de poder? En todos es poder centralizado. ¿Qué pasa con la organización del poder entendido como fuerza, ¿no? Fuerza coactiva. En el Estado absoluto es monopolio de la fuerza. En todas las demás configuraciones del Estado ya es, en términos weberianos, monopolio de la fuerza legítima, porque es un poder sublegal. Lo que se especifica en el tercer punto del eje vertical, doctrina política. Estado absoluto, poder por fuera de la ley. El monarca es legibus solutus, mientras que los demás tipos de Estado son siempre poderes bajo la ley, poder sublegal. Doctrina económica, Estado absoluto mercantilismo, Estado liberal de teoría económica clásica, Estado democrático desde fines del siglo XIX con la cuestión social, intervencionismo o estatismo, para ya keynesianismo desde la década del 30 del siglo XX. ¿Por qué? Porque en el 29 aparece la Gran Depresión en Estados Unidos, colapso de la Bolsa de Nueva York, y ahí aparece la teoría económica de Keynes de intervención del Estado en la economía, que después será robustecida a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto lo vemos después. En cuanto a la igualdad ante la ley, ¿Estado absoluto? No, no le importa, digamos, un Estado por fuera de la ley. Estado liberal, sí, pero no hay igualdad electoral. Estado democrático, sí, con igualdad electoral. Estado social, democrático y de derecho, con igualdad incluso ante la ley electoral. Igualdad real solo aparece como una preocupación en la última configuración, con el Estado social y democrático de derecho. Pero aclaremos, al menos como objetivo, no como una cosa que, por supuesto, haya tenido carnadura todavía en la realidad, pero por lo menos un objetivo eh, que perseguir. Y hasta aquí entonces esta aproximación con el texto de Cotarelo a las distintas configuraciones o tipos de Estado con este autor. Entonces, Florencia, si querés mencionar alguna otra cosa. No, simplemente cuando ustedes vean en cada uno de los estados, me parece, estas distintas configuraciones, me parece un buen ejercicio volver hacia la unidad de Dauria cuando él en la página 47 habla de las competencias o de los elementos del Estado, porque ustedes van a ver cómo varía el Estado liberal o el Estado absoluto, el Estado democrático, en esas competencias, en esos elementos, cómo es la burocracia, cómo es el monopolio de la coacción, cómo es la profesionalización. Creo que eso es clave para darnos cuenta que son las mismas competencias, los mismos elementos, pero a la hora de aplicarlos, el Estado tiene otra mirada, ¿sí? Entonces, me parece que es un buen ejercicio para que no veamos las unidades como compartimientos estancos y comencemos a relacionarlos. Eso nada más. Bueno, entonces estamos en contacto, nos vemos en la próxima sincrónica o en la sincrónica. Muy bien.